la economista doña Marcia Rivera. ¿Cómo está? Hola, ¿qué Marcia, tal? encantado de tenerla aquí. Qué bueno que está con nosotros. Hola. Y el profesor Ramón Ayala Díaz, economista también. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, buenas y encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, ustedes son economistas, ustedes, los números lo de ustedes, ¿correcto? Yo me pregunto, ¿a quién le debemos creer? El gobierno da un número y la Junta da otro. Pero 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Sí. ¿De dónde están saliendo los datos? O sea, la Junta está manejando unos datos que se los están proveyendo unos asesores. El gobierno está manejando unos datos que se los están proveyendo otros asesores. Sería bueno encontrar un punto. Son los asesores, entonces. Un punto y el pueblo de Puerto Rico paga asesores de todo distinto el tipo para que digan cosas distintas. Sí, sí. el punto donde esos asesores puedan sentarse y ver, o sea, porque es que en esto se pueden utilizar fórmulas que pueden dar resultados distintos y probablemente de ahí es donde está viniendo las Proyecciones distintas. las diferencias. ¿Cómo lo ve usted, doña Marcia? Bueno, yo creo que Puerto Rico tiene un enorme problema de credibilidad y confiabilidad en su sistema de estadística y que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la creación del Instituto de Estadística fue un paso de avance muy importante en lograr hacer eso, juntar distintas cabezas y ver cómo se trabajan metodológicamente para asegurar coherencia, consistencia, visión de largo plazo. Y hemos estado en unas áreas totalmente ajenos porque quien manejan los datos, quienes están detrás de la generación de los datos, son personajes ocultos. Nosotros no sabemos quiénes son realmente, ni qué intereses defienden, ni cuánto ganan, ni por qué están usando tal o cual metodología. Sí. Cuando en Puerto Rico tenemos un talento extraordinario y una capacidad extraordinaria de haber asumido patrióticamente esa labor, ¿verdad? Yo creo que los economistas de Puerto Rico y la Asociación de Economistas pudo perfectamente haber asumido el esclarecerle al país sí, estoy de acuerdo. lo que realmente sucede con el crecimiento económico, lo que sucede con la deuda. Nosotros pudimos haber desarrollado la auditoría de la deuda también y tranquilizar al país. Porque mientras el país esté en la expectativa de quién tiene la razón, me mienten, no me mienten, perdemos todos. Claro. Todos perdemos. No hay nada que le haga más daño al desarrollo económico que la desconfianza, que la falta de credibilidad. Precisamente, la señora Yaresco, en la entrevista que le hacen, señala que todos estos ajustes que la Junta quiere implantar, entiéndase lo de la reducción de la jornada, etcétera, va a permitir, y voy a citar literalmente, permitirá el crecimiento del sector privado y resultará en mejores servicios. Ustedes, que son economistas y saben. Eso es una expresión, ¿verdad? Pero hipotética. ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, porque ella puede expresarlo, pero las fuentes de donde surge esa información para ella hacer una expresión como esa, sería bueno que la expusieran. ¿Cuál es el informe que se le ha producido a la Junta, del cual ella pueda venir y todos podamos mirarlo y decir, pues mira, de aquí es que está saliendo esa base de datos de la cual se están tomando estas decisiones? Pero mientras se mantenga información no expuesta, ni la metodología utilizada, pues entonces seguimos con incertidumbre. Pero ¿cómo hablamos de crecimiento en el sector privado cuando estamos en una situación de la que estamos hace ya más de 10 años y no vemos qué mecanismos o algún mecanismo que se piense implantar o se esté considerando implantar para motivar ese crecimiento económico que no sea una reducción en la jornada laboral? Lo que pasa es que acá otra vez, cuando Yaresco, por ejemplo, dice que no se hable de política ni de slogans, hay que hablar de política, hay que hablar de la buena política, no de los partidos y de las luchas partidistas, porque hay visiones dentro de la economía de cómo uno estimula una economía para que crezca. Hay visiones muy diferentes. La visión que se está instrumentando en Puerto Rico ahora se hizo en América Latina en los años 90 y fue desastrosa para todos los países. La que se quiere implementar ahora. Implementando ahora. La de reducción de jornada. Reducción de jornada, privatización. Esto no es nuevo. Esto vino dentro de un paquete que se administró en toda la región y todos y cada uno de los informes y de los análisis de los resultados que se hicieron, incluso hubo
muchos países que hasta enmendaron la Constitución para que la flexibilidad laboral y la desregulación del mercado laboral estuviera garantizada constitucionalmente. Y fue peor eso que lo que tenían antes los países. Ahora, entonces yo lo que quiero, como dice Ayala, es cuál es el escenario que ellos han dibujado, con cuál metodología, con cuál plan integral, porque la economía no es una cosa Pero de eso que no tú está, haces... eso usted no lo sabe. Y usted tampoco. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos. Pues si no usted no lo sabemos. sabe y usted tampoco son expertos en este tema, imagínese el Y el padre de funcionario nosotros. que nombraron para el regente para revitalizar la economía, no es la persona que tiene que Yo te voy a crear dar eso. ejemplos Ajá. de algunas cosas que yo creo que sí funcionan y que las vi hacer. Por ejemplo, en la Argentina, que tuvo que despedir un montón de gente en la década del 90, producto de las políticas que estaba instrumentando el presidente Menem entonces, había algunas políticas que a mí me llamaron la atención como positivas, ¿verdad? Y la sostengo donde quiera. El Estado asumió la función de recalificar a esos trabajadores que salían del circuito, es decir, de proveer una masa de profesores que entraron a trabajar y hacer lo que se llama recalificación laboral. No es dejar a ese pobre individuo que perdió el trabajo, que se monte en un avión y se vaya, sino que el Estado asumió la responsabilidad de decir, vamos a ver cómo potenciamos los talentos y capacidades que esta persona tiene Los readiestra y los reubica. y ver para qué sirve para reubicarlo. Si Pero a mí me primero hay que dicen- enfocarse, ¿no? Si a mí Hay me otra dicen mirada. que en Puerto Rico va a haber un plan de ese tipo, pues yo probablemente diga, pues no me resulta tan malo una reducción así. Esta semana aquí en el programa tuvimos dos tipos de pensionados. Tuvimos el pensionado de gobierno que dicen, si me recortan, se va a afectar la economía, porque es dinero que no va a correr. Y vinieron los bonistas del patio que viven de ese retiro, del dinero que pusieron en bonos de Puerto Rico y hoy están recibiendo 0. Y entonces esos bonistas dicen, si no nos pagan a nosotros, pues también es dinero que no va a estar en la economía. Entonces, estamos en el Ahora caso son de los dos pensionados, niveles. entre estos dos, ¿cómo? O sea, dos ¿hay niveles forma de de grupo. trabajar eso sin que se afecte tanto la economía? Son dos grupos. O sea, los Correcto. bonistas que tenían un dinero en una inversión y esperaban o estaban viviendo con parte de esa inversión como resultado, y el que está pensionado puro. O sea, el efecto que tiene el pensionado puro gastaba todo lo que consumía. El que recibe bonos, ese tenía un dinero discrecional. Sí lo utilizaba para circular en la economía, pero no era el indispensable de gasto total. Y eso hace diferencia. Quería añadir a lo de la doctora, que Europa es un caso más reciente. Sí. Como Europa, con juntas de control fiscal, no lograron tener los efectos que esperaban, recortando, como se está hecho en Gastos. Puerto Rico, los gastos gubernamentales, las jornadas, los convenios, todo esto, y los resultados no han sido los anticipados. O sea que estamos yendo sobre una película que ya la vimos, la hemos visto en otros escenarios. Pero los recortes son porque es que no hay dinero. Claro. Entonces, si no hay dinero, no hay que recortar, Pero la, no hay de otra. pero la rehabilitación de la economía Pero- no se ve el exacto. plan, que es lo que Pero, decía fíjate, siempre ahorita. No vemos una No. estrategia rápida de urgencia. Ni tan que siquiera nos hemos busque que traiga determinado qué es lo que dinero queremos, qué es lo que Sí. queremos destacar, o sea, Dinero hacia dónde nuevo. nos queremos enfocar. Eso es lo Fábricas que nuevas. Acá no hay un plan de país. O sea, yo no lo he visto. hace tiempo que nunca, No de hecho hay. nunca lo Nunca han se tiene diseñado. un plan de No, no se país. ha tenido. Pero a mí me interesa, más que la economía en abstracto, lo que le pasa a la gente, Claro. ¿verdad? Porque lo que le pasa al pensionado es distinto, aunque ponga dinero en circulación en la economía, es distinto que lo que le pasa al pensionado bonista, que probablemente tiene un seguro social de base o tiene otra pensión de base, tiene una situación más cómoda porque tenía un excedente que podía guardar. El pensionado no tenía excedente. A mí lo que me interesa es lo que le pasa a esa gente. ¿Qué le pasa a esa gente? Esa gente no va a poder pagar vivienda, los gastos comunes, básicos. Se va a ir más gente. Se va a ir más Se va a gente. ir por mucho tener- más gente. Mucho más gente. Mucho más gente. O sea, si se Pero aplica, además, si se aplica la jornada laboral, se va a ir más gente. ¿A juicio de Sin- usted? sin duda, Sí, sin duda. ¿Usted también Sí. lo cree? Sin duda. Pero hay otro elemento muy importante, es que los jóvenes que están trabajando, la gran mayoría en Estados Unidos, van a tener que hacerse cargo de sus padres, ¿verdad? Y esta es la primera generación en mucho tiempo
que los pobres tienen que hacerse cargo totalmente de sus padres, porque sus Bueno, padres... termino con lo mismo que le pregunté, porque la verdad es que mucha gente dice, no tenemos los mecanismos para saber a quién creerle. No. Y No. yo, la invitación Hay sería que creerle a los dos, a que o surja, no creerle a ninguno. a Bueno. que surja, Yo creo que me de inclino por dónde la dos. está saliendo la información. Para que pues, se puede creer a base de yo leo este informe y yo hago mi evaluación. Ok. Pero si no está expuesto, ahí yo entiendo que está el problema. Demasiado. O sea, yo realmente vuelvo e insisto, Puerto Rico es una cantera de talentos y capacidades. Yo he trabajado en todos los países de América Latina, he trabajado en Europa, he trabajado en África, en Asia. Puerto Rico tiene una cantera de talentos que no logra ponerlos a trabajar en beneficio de Puerto Rico. Qué bien. Por nuestras pequeñeces, por nuestras peleas chiquitas, por dedicarnos la mayor parte del tiempo a discutir si somos rojos o azules, si hay una visión de esto o lo otro. Entonces, si nos diéramos la oportunidad, ¿verdad? Si nos dejaran, si pudiéramos asumir el desafío, yo estoy segura que nos sentamos en una mesa y llegamos a un acuerdo de decir, veamos esta metodología, veamos hacia dónde vamos, qué impacto va a tener eso sobre otras áreas. Bueno. Es toda una cadena. La economía es un conjunto de interrelaciones. Tengo que confesarles que me encantó este diálogo. Así que si podemos, lo volvemos a hacer. Si nos dejan. Si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan. Si nos dejan. Bueno, gracias.